En los compuestos orgánicos suele haber otros elementos además del carbono e hidrógeno. Estos elementos aparecen en agrupaciones diferenciadas de uno o varios átomos. En algunos casos, estas agrupaciones de átomos sustituyen a los átomos de hidrógeno en las cadenas o anillos de hidrocarburos. En otros casos, pueden incluir a los propios átomos de carbono. A estas agrupaciones de átomos diferenciadas se les conoce como grupos funcionales. Los grupos funcionales son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. Cuando el grupo de átomos se asocia con el resto de la molécula, primero mediante fuerzas iónicas, se denomina más apropiadamente. Los ácidos carboxílicos son los ácidos orgánicos más importantes. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, en su forma original o en la de algunos de sus derivados. Por ejemplo, el ácido cítrico se encuentra en las frutas como los limones y las naranjas. El ácido acético en el vinagre. El ácido láctico se produce en la leche cuando ésta se pone agria. Los ésteres integran las grasas y los aceites. Los aminoácidos, como las amidas, forman proteínas y también se encuentran en estado libre en algunos productos de origen vegetal y animal, por ser tan abundantes en la naturaleza. Estos compuestos orgánicos constituyen una de las familias que se empezaron a estudiar desde los primeros tiempos de la química, y muchos de ellos reciben nombres relacionados con su fuente de origen. El grupo funcional característico de los ácidos carboxílicos es el grupo carboxilo, que se llama así pues en su estructura aparece el grupo carboxilo de los aldehídos y cetonas y el grupo hidroxilo de los alcoholes. Se hace la contracción de carboxilo e hidroxilo en carboxilo. En la misma molécula pueden existir varios grupos carboxilo. El número de estos grupos se indica con los prefijos di, tri, tetra, etc. Los ácidos monocarboxílicos de cadena larga se llaman también ácidos grasos. Los ácidos carboxílicos pueden reaccionar con álcalis para dar lugar a sales. Asimismo, cuando reaccionan con alcoholes dan lugar a ésteres. Cuando el enlace éster se produce dentro de la misma molécula, se origina una función lactona. Dos grupos carboxilo o un grupo carboxilo y un ácido inorgánico pueden condensar para originar un anhídrido. Para identificar un ácido, solo debemos ver si al principio o al final de la cadena tenemos un carbono enlazado con un oxígeno con un doble enlace y con un enlace simple a un grupo hidrógeno con carbono. La diferencia fundamental con los aldehídos es que es un carbono enlazado con un enlace doble a un oxígeno, pero en vez de tener en un enlace simple al oxígeno con hidrógeno, solo tiene al hidrógeno. A los compuestos que contienen el grupo carboxilo se les denomina ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo es el origen de una serie de compuestos orgánicos entre los que se encuentran los haluros de ácido, los anhídridos de ácido, los ésteres y las amidas. El grupo carboxilo es formalmente una combinación de un grupo carboxilo y de un hidroxilo. El ácido carboxílico más simple es el ácido fórmico. Es el causante de la irritación causada por la picadura. Derivados de los ácidos carboxílicos: ésteres, amidas y anhídridos. Ésteres. Los ésteres son derivados de ácidos carboxílicos. Se obtienen por una reacción de ácidos con alcoholes. Los ésteres dan sabor y olor a muchas frutas y son los constituyentes mayoritarios de las ceras animales y vegetales. Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC cambia la terminación oico del ácido por oato.
Los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y aluminos de alcanoilo. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siendo el éster el grupo funcional. Ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridad sobre los ésteres, que pasan a nombrarse como sustituyentes. Cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para nombrar el éster. Otros derivados de los ácidos carboxílicos son las amidas. Las amidas son un tipo de compuesto orgánico que pueden considerarse derivados de ácidos o aminas. Las amidas se derivan no solo de los ácidos carboxílicos alifáticos o aromáticos, sino también de otros tipos de ácidos como los que contienen azufre o fósforo. Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas y vitaminas. Las amidas son generalmente de naturaleza neutra con respecto a su capacidad de reacción en comparación con los ácidos o aminas a las que se derivan, y algunas de ellas son ligeramente resistentes a la hidrólisis. Las amidas simples de los ácidos carboxílicos alifáticos, con excepción de la formamida, se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, mientras que las amidas sustituidas de los ácidos carboxílicos alifáticos pueden ser líquidas, con puntos de ebullición relativamente altos. Las amidas de los ácidos carboxílicos aromáticos o sulfúnicos son generalmente sólidas. Existe una gran variedad de métodos para la síntesis de las amidas. La nomenclatura chupac de las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico o ico del ácido por amida. Si uno o dos sustituyentes están unidos al nitrógeno, se ponen primero los nombres ordenados alfabéticamente, anteponiéndoles la letra N que indica que están unidos al nitrógeno. Las amidas son un grupo prioritario frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. En este caso, precede el nombre de la cadena principal y se nombra como carbamoid. Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxamida para nombrar amida. El siguiente derivado de los ácidos carboxílicos son los anhídridos. Los anhídridos son compuestos químicos orgánicos cuya fórmula general es RCO2O. Son productos de deshidratación de dos moléculas de ácido carboxílico. Cuando reaccionan con agua se le llama hidrólisis y vuelven a constituir los ácidos carboxílicos de partida. Los anhídridos simétricos y anhídridos mixtos son respectivamente aquellos donde los grupos de ácido RCO- son iguales o diferentes. La nomenclatura en general se nombran igual a los ácidos de procedencia, precedidos por la palabra anhídrido. Los anhídridos de ácido dicarboxílicos, un ácido, se denomina sustituyendo de la palabra ácido por anhídrido. Los anhídridos de ácido monocarboxílicos se designa con el vocablo anhídrido seguido por cada componente de los ácidos carboxílicos, en el orden alfabético, sin la palabra ácido. Se utilizan en la industria como materia prima para resinas de poliéster insaturado. Las aminas de masa molecular baja son gases que se disuelven fácilmente en agua, proporcionando disolución rápida. Las aminas volátiles tienen olores semejantes al amoníaco, pero más parecidos a los del pescado.